Hoy vamos a preparar un delicioso flan o quesillo, como lo dicen en mi país, Venezuela. Bienvenidos una vez más a mi canal Steffis. Como les dije, hoy vamos a preparar un delicioso flan, como le dicen en algunos lugares, o quesillo, como lo dicen en Venezuela, en mi país. Esta receta es muy deliciosa y es muy fácil. La pueden utilizar tanto para un cumpleaños como para si quieren tenerlo en sus casas para comerse un delicioso postre. Sin más preámbulo, vamos a comenzar a darle los ingredientes de esta receta. Tenemos por aquí una lata de leche condensada, lo que es igual a 14 onzas de leche condensada, 4 huevos enteros, 6 cucharadas de leche en polvo, 2 cucharadas de azúcar blanca, 2 cucharadas de esencia de vainilla y por último 2 cucharadas de ron o whisky. También vamos a necesitar una licuadora para poder mezclar los ingredientes de nuestro flan o quesillo. En la licuadora vamos a poner aquí en el número 1, ya les voy a decir cuántos mililitros, son 250 mililitros de agua. Aquí entonces, como ya vieron, les mostré los ingredientes y quiero mostrarles algo que vamos a necesitar para este quesillo. Vamos a necesitar este molde que es especial para hacer flan o quesillos. Lo pueden encontrar en cualquier supermercado. Si están en los Estados Unidos, lo van a conseguir en mercados que sean latinos, en mercados hispanos. Allí es donde yo lo he encontrado. Creo que en Publix una vez lo vi, pero es muy difícil. Si están acá en los Estados Unidos, les recomiendo que visiten los supermercados hispanos y allí van a conseguir uno como este. Este que tengo aquí es de 6 pulgadas. La receta que les di es para hacer este flan pequeño, ¿ok? Si ustedes quieren hacer uno más grande de 12 pulgadas, pues lo que hacen es doblar los ingredientes y listo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar a preparar este delicioso quesillo o flan. Aquí tenemos nuestra licuadora con 250 mililitros de agua. Ahora vamos a mezclar nuestros ingredientes. 6 cucharadas de leche en polvo, 2 cucharadas de azúcar blanco, 4 huevos, 2 cucharadas de esencia de vainilla, 2 cucharadas de ron o whisky y una lata de leche condensada o 14 onzas de leche condensada. Una vez que tenemos nuestros ingredientes en la licuadora, vamos a irlos a licuar. Ok, ya tenemos licuados nuestros ingredientes y como todo flan o todo quesillo, nos faltaría el caramelo. El caramelo es muy fácil de hacer. Ustedes pueden comprar este caramelo hecho, pero yo les voy a enseñar una receta muy rápida para hacer este caramelo. Aquí tengo, en el mismo envase, tengo media taza de azúcar blanca con un cuarto de taza de agua. Esto lo vamos a poner en el fuego medio y vamos a estar chequeando que no se queme. ¿Ok? Lo vamos a dejar quieto, no lo vamos a revolver, no le vamos a hacer nada. Simplemente vamos a estar pendiente que no se queme. Cuando ya se empiece a tornar color amarillo oscuro, lo vamos a retirar del fuego y tenemos listo nuestro caramelo. Ahora lo que hacemos es poner nuestra mezcla dentro del envase con el caramelo que ya hemos preparado. Y listo, lo tapamos y lo vamos a llevar a un baño de María por 1 hora y 15 minutos, cuidando de que no se nos vaya a quemar y que nuestra agua de nuestro baño de María no se evapore. Si ustedes ven que el agua se está evaporando, lo que hacen es colocarle más agua, ¿ok? Entonces tienen que estar pendientes en esa 1 hora y 15, ¿verdad? De que el agua no se esté evaporando. Entonces, siempre chequear eso y chequear que a nuestro quesillo no le entre agua. Por eso es que yo voy a usar, les voy a mostrar cómo voy a hacer yo para que mi quesillo no le entre agua. Es un poco extraño, pero ya verán. Como les dije, tengo acá la olla con baño de María y les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. Vamos a agarrar esto con guantes porque está muy caliente, ya que aquí acabo de hacer el caramelo. Entonces lo ponemos aquí y para que no le vaya a entrar agua al quesillo, lo que yo voy a hacer es que le voy a poner peso, ¿ok? Entonces
la voy a armar de esta manera. Si ven que le hace falta más peso, bueno, ustedes le vayan poniendo todas las cosas que tienen para que no se vaya a abrir la tapa y no le vaya a entrar agua al quesillo. Entonces, como les dije, van chequeando que el agua no se evapore, y si pasa eso, que probablemente les va a pasar, lo que hacen es estar pendientes de echarle más agua. Vamos a la cocina por aproximadamente 1 hora y 15 minutos o hasta que cuando le introduzcan un cuchillo, vean que este cuchillo salga limpio. Ok, ese es otro truco que pueden usar para saber si el quesillo está listo. Ya mi quesillo o flan está en la hornilla y lo voy a dejar, como les dije, 1 hora y cuarto, pero todavía no podemos comernos nuestro quesillo porque tenemos que dejarlo aproximadamente 8 horas o toda una noche preferiblemente antes de desmoldarlo. Cuando hayan pasado esas 8 horas o un día, yo les voy a mostrar qué tal quedó mi quesillo. Bueno, y así quedó este delicioso quesillo o flan. Espero por favor que hagan esta receta y le den muchos likes. Y si todavía no te has suscrito, suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos. Además, activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que monte uno nuevo. También puedes encontrarme en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como @Steffi. Espero que les haya gustado mucho esta receta y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!